Con el analista político Paul Coca, porque se ha conocido que en las últimas horas la Fiscalía General del Estado ha citado a Evo Morales por el caso de terrorismo y sedición. Debe presentarse en los próximos 10 días. Escuchemos qué es lo que opina al respecto de esto. Evo Morales fue citado por edicto dentro del caso terrorismo y sedición. Usted, como abogado, ¿podría explicar a los televidentes qué es un edicto? Muchas gracias, estimada Natalia, amigos de todo el país, muy buenos días. Resulta que la figura del edicto se aplica en el siguiente caso, se aplica en la situación en la que una persona, en este caso Juan Evo Morales Ayma, no se encuentra con un domicilio que sea absolutamente conocido, es decir, se ha hecho investigaciones de manera previa y no se ha habido el domicilio de esta persona para darle una notificación formal en el domicilio o residencia. Entonces, en base a esta figura, lo que se hace es lo siguiente: como no se sabe dónde está, directamente se publica a través de edictos en medio de prensa, concretamente un periódico, y ahora también se hace a través del medio de página web, para que esta persona tenga conocimiento a través de medios de circulación nacional de las acciones que están realizando en su contra y pueda asumir defensa, porque resulta que no se puede y no se debería procesar o enjuiciar a nadie si no se le da a conocer el contenido de qué se le está acusando, para que ejerza su derecho a la defensa y al debido proceso. Doctor Coca, buenos días. Lo saluda Gabriela Oviedo también con algunas preguntas. Esta citación por edicto implica que Evo Morales entonces debe presentarse personalmente en la ciudad de La Paz. ¿Ante qué instancia? ¿Cómo está? Muy buenos días, un fuerte abrazo. La causa por terrorismo y sedición está en la ciudad de La Paz, en el juzgado 10º de instrucción en lo penal. Y ha emitido ya, todavía se va a establecer la fecha del edicto para que en 10 días de la publicación pueda presentarse. Ahora, por supuesto, hay un tema no menos importante. Evo Morales está en la Argentina. Esto implicaría de que va a suceder en este caso terrorismo que Evo Morales no ha comparecido, no ha asistido. Directamente lo que ha hecho es enviar a sus abogados para que actúen a nombre de representación suya. Ese es el principal detalle. El retorno de Evo Morales a Bolivia no está supeditado a un tema jurídico legal, sino que está supeditado a un tema absolutamente político, y este tema es cómo le va al MAS en estas elecciones del 18 de octubre o la eventual segunda vuelta. Eso es lo que va a supeditar que Evo Morales retorne al país. Caso contrario, directamente Evo va a subir la postura de mantenerse en Argentina, decir que es un perseguido político y que los abogados en Bolivia que él tiene sean los que realicen esta y otras actuaciones, porque este no va a ser el único caso que va a tener Evo Morales en su contra. Pero en todo caso, doctor, insisto en esto, sería obligatorio que él se presente personalmente ante las autoridades en La Paz. La figura del edicto es darle a conocer a la persona en tiempo y forma qué está sucediendo en su contra y que pueda presentarse a la defensa. Debido a que en Bolivia existen dos tipos de defensa: la defensa técnica y la defensa material. Entonces, frente a esta situación, Evo Morales puede optar directamente por no presentarse, porque directamente no se lo puede obligar todavía en esta instancia, porque faltaría mucho para que esta causa tenga una sentencia ejecutoriada, así es el caso boliviano, pero Evo Morales va a asumir directamente la defensa a través de sus abogados. Y él no se va a presentar en el país en estos 10 días computables a partir de la notificación, debido a que en este instante él está con una situación más política que jurídica. Y repito, no se va a presentar en los 10 días desde que salga la publicación del primer edicto, debido a que la circunstancia que él está esperando que su partido gane y pueda decretar alguna amnistía hacia las personas que han estado realizando actos tanto en lo que es octubre y noviembre del año pasado y directamente lo que pasó en los anteriores días en el país. Ahora, doctor Coca, ¿qué escenarios políticos podrían darse después de la decisión de la Fiscalía General del Estado de citar a Evo Morales?
Resulta que no va a ser el único caso contra Evo Morales, así de sencillo. Ya tenemos el caso Nemí, todavía falta el caso por el tema del fraude electoral que lo ha beneficiado en las elecciones del 20 de octubre pasado. Directamente lo que va a suceder es lo siguiente: Evo Morales va a estar con el tema del discurso de que es un perseguido político. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso meramente electoral, simple y llanamente. Segundo, no nos olvidemos que Evo Morales, cuando era presidente, no solamente hizo alianzas o estrategias al interior del país, también las hizo fuera del país. Es decir, tejió redes al exterior del Bolivia para que así lo apoyen. Y resulta que llega el momento en el que se da cuenta de que también desde afuera va a existir acusaciones en contra del actual gobierno o del que venga, de que estas causas son políticas, cuando en realidad en Bolivia nosotros sabemos que no son políticas, porque ha habido situaciones que han alterado la estabilidad y la paz social en octubre y noviembre del año pasado, que es lo que data esto. Entonces, esto va a ser utilizado políticamente por el MAS para decir que es perseguido político Morales, que no lo dejan volver al país, y eso quiero aclarar, el discurso de que no lo dejan volver al país. Y por otra parte, también los rivales del MAS van a usarlo para que digan que como que no quiere volver al país a dar la cara. Sin embargo, y con esto termino, hay un tercer aspecto importante, que es el verdadero Estado, en el que está la Administración de Justicia y en el que está la Fiscalía Nacional, la Fiscalía General del Estado. Es decir, esto nos va a servir a nosotros para darnos cuenta realmente del estado profundo e interno que están estos órganos, tanto el judicial y la Fiscalía General del Estado, sobre cómo son las actuaciones frente a una persona que, querramos o no, tiene incidencia y tiene cierto grado de determinación en el país. Aquí la pregunta es, ¿cómo se actúa frente a una persona que no tiene poder, que no tiene absolutamente relaciones y nexos con nada, un ciudadano común y corriente, por ejemplo, y cómo es con alguien que tiene esos nexos y esa posibilidad de estar en otro país? Entonces, esa es la situación que a nosotros nos tiene que motivar a analizar. Doctor Coca, y según su análisis, ¿usted ve un trasfondo político en esta citación a Evo Morales? ¿Cuál sería? Resulta que no es que exista un trasfondo político, sino que este tema ya es usado políticamente, porque resulta que ya ha habido un hecho, tanto en octubre y noviembre. Ya ha existido movilizaciones, cerco a ciudades, ha existido vandalismos y destrozos. Aquí en la ciudad de La Paz, por ejemplo, directamente muchos hogares fueron destrozados y muchos vecinos, y me incluyo, tuvimos que defender nuestros hogares, defender nuestra zona, defender lo que con tanto sacrificio y esfuerzo nos ha costado levantar. Entonces, esto no tiene, como se dice, un trasfondo político en el hecho como tal, sino que es usado desde ya desde el punto de vista político, porque estamos en un proceso eleccionario. Y este tema, obviamente, el MAS y sus rivales lo van a usar para ganar votos. Y aquí esto es un tema importante. Todo esto se simplifica ¿en qué? En que Evo Morales sigue teniendo incidencia en la política boliviana, aunque esté en la Argentina. Es decir, sigue teniendo incidencia, sigue teniendo un partido político que en las encuestas las está encabezando, sigue teniendo estructura, sigue teniendo militantes que están planificando el cómo va a volver Evo Morales, y ese es el asunto en cuestión, que este tema se lo está haciendo políticamente, y el MAS sigue teniendo importante vigencia y presencia en el país, y importante vigencia y presencia en los órganos respectivos del Estado. Entonces, eso es lo que sí o sí tiene que tomarse en cuenta, y que estas elecciones van a ser bastante duras, no para los políticos, para la ciudadanía, porque desmontar un aparato que 14 años se ha construido y afianzado va a ser tarea muy difícil y complicada para el gobierno que asuma la posesión en este año.